Hola amigos, en este video quiero darte mi review más honesta de más de 8 años utilizando HostGator y quiero decirte cuáles son las principales ventajas que a lo largo de los años le veo a este servicio y también porque sé que no todo es bueno, te voy a decir las desventajas que no me han gustado de HostGator. Así que si tienes duda al contratar tu servicio, ve todo el video y te aseguro que al final podrás decidir si contratas HostGator o no. Así que vamos allá. Y bueno amigos, siéndote muy sincero, una de las principales cosas que me gusta muchísimo de HostGator es que tiene un precio accesible en base a muchas empresas que hay en el mercado. Entonces aquí estamos en la página web y mira que desde 26.50, en este caso pesos mexicanos, pero si estás en otro país te va a aparecer en dólares, que 26.50 son, vamos a calcularlo, son 1.41 dólares, tienes acceso a un hosting de calidad. Aquí este es el plan personal, pero si te soy muy sincero y en base a mi experiencia, el plan personal la verdad es que queda muy corto para cualquier persona. ¿Por qué razón te digo esto? Porque mira, no tienes acceso a todas las herramientas de inteligencia artificial y solamente amigos vas a tener acceso a crear, acá nos dice hosting para un dominio, es decir, hosting para una sola página web. Entonces imagínate que tú quieres crear otra página web para probar, ya no vas a poder. Entonces la verdad es que es una de las cosas que me gusta de HostGator, lo que es el precio, pero sí no me gusta que limite mucho ya en el plan personal. Entonces, ¿cuál es el plan que yo más recomendaría en base a los años de experiencia que tengo? La verdad sería este que se llama Plan Negocios, el que te estoy señalando acá. Me voy a mover la cámara. ¿Y por qué te recomendaría yo el Plan Negocios, amigos? Porque también tiene un precio muy accesible, 59.25. Estamos hablando de, ahorita lo vamos a checar, estaríamos hablando de 3.14 dólares, amigos, y tienes ya acceso a todas las herramientas de inteligencia artificial y también amigos tienes acceso a sitios web y dominios ilimitados. Es decir que si tú quieres crear 5, 10, 15, 20, 30 páginas web en el mismo hosting lo puedes hacer sin ningún problema, lo cual créeme que me parece muy genial porque tiene un precio muy accesible. Entonces igual tiene 50 gigas de espacio en almacenamiento, certificado SSL gratis, cuenta de correos ilimitados. Entonces el plan en resumen que yo más recomiendo sería Plan Negocios. Creo que es el que puedes sacarle mucho más provecho si estás creando tu página web. Ahora amigos, ¿cuál es la otra ventaja que a lo largo de los años yo también le he visto a HostGator y por lo cual me gusta? Que es el precio de renovación. Recuerda que el precio que vemos aquí de 59.25 es el precio de oferta al cual tú lo vas a contratar. Recuerda que cuando se termine tu servicio lo vas a contratar digamos ya al precio original. Entonces si aquí le damos clic en contratar ahora, acá vamos a ver que si lo contratamos a 3 años tenemos que nos cuesta, acá abajito nos dice 169 pesos mexicanos, que es aproximadamente 6.84, es decir, lo doble, lo cual me parece muy bien porque hay otras empresas amigos que cuando tú lo renuevas te sale prácticamente 3, 4 o he visto hasta 5 veces más. Entonces como que ya uno se asusta y dice, oye, ¿qué pasó aquí? Lo contraté muy económico y de repente la renovación me sale casi el cuádruple, entonces es muy caro y las personas ya no renuevan el servicio. Entonces acá con HostGator no te va a pasar eso porque la renovación básicamente solamente es el doble. Entonces está muy bien, me parece que es un precio accesible en comparación con otros hosting del mercado. Ahora amigos, también otra ventaja de HostGator es que también puedes instalar WordPress en tan solo un clic. Es decir, basta con que tú configures la contraseña solamente y vas a poder instalar WordPress en tan solo unos minutos, máximo 5 minutos ya tienes instalado tu WordPress para que puedas comenzar a crear tu sitio web. También amigos, otro punto muy importante de HostGator, otra ventaja que me gusta, acá lo estamos viendo en las características, es que acá dice informaciones técnicas, te dan 250,000 inodos. Los inodos básicamente son los archivos, es decir, cada archivo que tú utilices, por ejemplo, si vas a instalar WordPress, vas a utilizar alrededor de 5,000, 4,500 archivos. Entonces,
Básicamente cada archivo que utilicemos es un inodo y acá nos dan 250,000 inodos, lo cual me parece que es bastante para un hosting que está a un precio muy accesible, ya que otras empresas muchas veces te ofrecen menos inodos y esto causa que básicamente ya no puedas utilizar tu hosting. Ahora amigos, otra ventaja también es que tú puedes crear un sitio web con inteligencia artificial. Esta función no estaba disponible, creo que es nueva de HostGator, se pusieron las pilas y ya tú puedes crear un sitio web con IA. De hecho aquí estoy en mi panel de control y acá me aparece crear sitio web con IA. Esto está muy interesante amigos porque en tan solo unos minutos ya puedes tener tu sitio web pues básicamente muy rápido. Y la verdad es que la inteligencia artificial hace diseños muy bonitos que tú puedes modificar y adaptar a tu gusto. Entonces me encanta también muchísimo esta gran ventaja de HostGator. Ahora bien amigos, otras de las principales ventajas que creo que básicamente las tienen todos los hosting es que te dan lo que es el dominio gratis. También puedes migrar tu sitio web, migrar tu dominio, 99% garantizado de funcionamiento. Básicamente todo eso creo que lo da cualquier hosting y está excelente. Ahora, como no todo es bueno amigos, te voy a ser muy sincero y en base a mi experiencia que llevo años con HostGator, la verdad es que no me gusta tanto el panel de control. De hecho, aquí estamos dentro del panel de control de HostGator. Lo han mejorado un poquito, pero creo que es un poquito tonto, por así decirlo. Y aún sigue siendo lento amigos, si te soy sincero. Por ejemplo, si yo me voy acá donde dice correos, le doy clic, mira cómo tarda un poquito en cargar, ¿te das cuenta? Entonces, siéndote sincero, no me gusta tanto. Por ejemplo, si me voy a dominios, tarda un poquito en cargar. Me voy acá a inicio, pues ahí ya cargó. Sitios web, si te das cuenta, tarda un poquito. Enlaces en la bio, ahí tarda en cargar. Entonces, como que siento que hace falta que el panel de control sea un poquito más rápido. Y pues creo que está mejorando lo que es la apariencia. Incluso antes era un poquito más feo, entonces no me gustaba mucho. Ahorita más o menos me gusta el panel de control, pero si te estoy sincero, no es el mejor panel de control de todos. Es un poquito como muy confuso, pero cuando ya lo vas viendo detenidamente, ya le vas agarrando la onda. Pero creo que sí tiene un panel de control que hace falta un poco mejorar para que sea más rápido y tenga un aspecto mucho más profesional y mucho más intuitivo para que cualquier persona que tan solo de verlo ya le pueda, digámoslo así, agarrar la onda y poder hacer todo lo que tenga que hacer, crear el sitio web, etcétera. Entonces amigos, básicamente siéndote muy sincero, esa es la única desventaja que yo le veo a HostGator, que tienen que renovar y trabajar mucho en su panel de control porque es un poquito lento y creo que le falta un mejor diseño. Entonces creo que es mi principal queja. Anteriormente yo tenía la queja del soporte que era solamente en inglés, pero ya ahorita dan soporte en español 24/7 y contestan bastante rápido, lo cual me parece muy bien porque cualquier duda que tú tengas te contestan muy rápido en el chat o por correo electrónico 24/7. Entonces ha mejorado muchísimo la cuestión del soporte técnico y creo que eso se agradece muchísimo. Y bueno amigos, en resumen, vale la pena contratar HostGator hoy en día, siéndote muy sincero. Y en más de mis 8 años de experiencia quiero decirte que sí, ya que tiene muy buen precio. El precio de renovación no es tan alto como otras empresas. Lo que es el soporte es muy bueno, la verdad es que te contestan bastante rápido y sus precios son bastante accesibles. Eso sí, espero que puedas tomar mi recomendación de contratar el plan de business, ya que pues puedes crear páginas web ilimitadas por si tienes que probar con varias páginas web. Creo que el mejor, al menos para mí, en base a mi experiencia, sería el plan negocios, el plan business. Creo que básicamente es el que te da acceso y ese es el más completo. Entonces es el que más recomiendo amigos. ¿Qué tal te ha parecido esta review? Realmente he sido lo más honesto posible amigos. Y si tú quieres contratar HostGator, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. También cualquier duda escríbela en los comentarios para poder ayudarte. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Yo tengo también tutoriales de HostGator donde te enseño cómo utilizarlo, cómo crear tu página web con inteligencia artificial de forma fácil y sencilla. Los tutoriales también te los dejo en la descripción de este video para que los puedas ver. Nos vemos en el próximo video.